¿Cómo les va? Damos comienzo aquí al desarrollo de 4 unidades vinculadas con el saber idiomático. Ustedes recordarán que el saber idiomático trata de repasar, conocer, aprender aquellas reglas que rigen la vida, el uso de un idioma concreto. En este caso, obviamente, cuando hablamos de saber idiomático, vamos a hacer referencia a cuáles son las normas que rigen el uso del idioma castellano, español, hispanoamericano o argentino, como ustedes le quieran llamar, cordobés básico, por ejemplo. Todas las normas, todas las lenguas tienen reglas que pueden estar expresamente señaladas, como en el caso del idioma español, es la pretensión de la RAE, la pretensión de las academias nacionales, o pueden estar implícitas en el uso habitual que hacen de ellas los hablantes de esa lengua. Es lo que sucede, por ejemplo, con el inglés. Al margen, las normas existen y nos permiten comunicarnos. En el caso del idioma castellano, dejemos de lado la RAE, dejemos de lado las academias, utilicemos simplemente las normas de uso y aún así nos vamos a encontrar que estas normas de uso implican que el idioma, cuando uno lo traduce, cuando uno lo utiliza para realizar actos de habla, sean escritos u orales, esas normas están. Nosotros, la verdad, reconocemos que la mayor parte de estas normas han sido enseñadas en el transcurso de la educación primaria, desde tercer grado, y en el transcurso, obviamente, de casi toda la enseñanza media. Sin embargo, la experiencia nos demuestra de que por más que sean elementales, por más que sean repetidas y, por cierto, evaluadas a lo largo de 10 años por lo menos de enseñanza formal, lo concreto es que tenemos históricamente en los primeros años de la enseñanza de carreras como comunicación, que hacen del idioma un uso cotidiano, tenemos alumnos con muchas dificultades para en realidad aplicar esas normas en sus productos concretos. Por lo tanto, comenzamos en esta unidad 6 a desarrollarlas nuevamente, pero con un sentido, si se quiere, diferente del que tuvieron ustedes o que les dieron sus maestros y sus profesores a lo largo de esos 10 últimos años de enseñanza formal que han tenido. ¿Por qué? Porque en la práctica nos detenemos, porque en la práctica en este nivel ya nos detenemos no tanto en la norma, sino en el uso de la norma, y no tanto en cualquier uso, sino en los usos erróneos de la lengua o en los usos peculiares. O bien analizamos si esos usos peculiares ya se han transformado en norma de uso en nuestra comunidad hablante. En ese contexto vamos a desarrollar estas 4 próximas unidades. Y lo hacemos partiendo de los elementos más, si se quiere, primarios de esta enseñanza. Ustedes se van a encontrar en los apuntes básicamente con una definición de oración y un desarrollo bastante meticuloso acerca de los distintos tipos de oraciones, de los distintos tipos de frases y cómo se van articulando entre sí para expresar correctamente una idea. En este contexto puede que a algunos les resulte muy extraño, pero la verdad tenemos que decirle que lo primero que ustedes tienen que dominar para continuar avanzando en la utilización del idioma, en este nivel al menos, tiene que ver con el uso de los signos de puntuación. Y cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de la frase, cuando hablamos de los distintos tipos de oración, lo que más nos interesa es que ustedes adviertan las diferencias que hay
desde el punto de vista sintáctico entre lo que origina una coma y lo que origina un punto seguido. Simplemente puede parecer elemental, pero no lo es tanto. La coma no cierra frases. La coma no cierra una oración. Para cerrar una oración e iniciar una nueva oración, necesito un punto. Por lo tanto, si yo pongo, mañana viajaré a Córdoba, coma, el próximo sábado Roberto viajará también a la Córdoba, la coma no corresponde porque hay dos sujetos diferentes, no están unidos por un articulador que puede ser la palabra i, y por lo tanto, la conjunción y por lo tanto tengo dos oraciones totalmente independientes. Es muy común que utilicemos coma para separar, que los alumnos que no han aprendido con certeza la diferencia entre la coma y el punto, suelen poner coma para separar dos ideas que no tienen nada que ver una con otra. Y por lo tanto, cometen errores. Lo mismo sucede con la conjunción y. Muchas veces relacionan cuestiones que no tienen nada que ver. Mañana estudiaré lenguaje y el próximo sábado trataré de hacer lo posible para ver la película El Padrino. Son frases que no tienen una articulación directa y por lo tanto no corresponde la conjunción y. Mucho menos si además altero el sujeto. Mañana estudiaré lenguaje y el sábado él viajará a Córdoba. Ahí tengo que colocar un punto seguido. O, en este caso, me atrevo a decir, creo que corresponde punto y aparte. Pero bueno, eso puede ser cuestión estilística. Son cuestiones que ustedes tienen que dominar. Por ejemplo, distinguir con claridad cuáles son las oraciones personales de las impersonales. ¿Cuáles son las oraciones personales? Las que tienen sujeto. ¿Cuáles son las oraciones impersonales? Las que no tienen sujeto. Una oración personal puede tener el sujeto expreso o el sujeto omitido o tácito. Si yo digo, él brinda su apoyo a las obras de bien, allí tengo el sujeto expreso, él. Pero si yo digo, brinda su apoyo a las obras de bien, el brinda me indica de que alguien está realizando esa tarea, puede ser él o ella. Ahora bien, cuando hablo de una oración impersonal, no tengo quien realice la acción. Se venden huevos. ¿Quién vende huevos? No hay un sujeto que realice la acción. Hay una acción que es impersonal. No sé quién vende huevos. No tengo ni siquiera la persona gramatical que venda huevos. En la oración se venden huevos. Esta es una oración impersonal. Ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué diablos me modifica mi saber cuando estoy ante una oración impersonal y cuando estoy en una oración personal? Bueno, como siempre hablamos del lenguaje como un sistema de sistemas, de la lengua como un sistema de sistemas, lo que tenemos que recordar es que en la concordancia verbal tenemos como regla básica que el verbo concuerda con el sujeto en número y persona. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo sujeto? ¿Con qué concuerda el verbo? Bien, saber eso nos permite dominar esas reglas, nos permite no cometer errores de concordancia en las oraciones impersonales. ¿Con qué concuerda el verbo cuando no tengo sujeto?
Esto lo vamos a recordar a lo largo de estas 4 unidades, no es este el momento. Vamos a utilizar a lo largo, particularmente de esta unidad número 6, pero obviamente lo vamos a seguir haciendo a lo largo de todas las unidades, el concepto de proposición. ¿Qué es una proposición? Es decir, algo de algo que puede ser verdadero o falso. Es muy parecido al concepto de frase, pero con una diferencia, o de oración, pero con una diferencia sustancial. En una oración yo puedo tener varias proposiciones. Es decir, cuando, por ejemplo, la oración tiene una parte subordinada, allí yo tengo una proposición distinta a la proposición central. Cuando una oración es compuesta, seguramente yo ya tengo 2, por lo menos, proposiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de proposiciones, no estamos hablando exactamente de oraciones. Es más, en radio o en televisión generalmente se recomienda expresar una idea por frase. Esto es una proposición por frase. Diferente es el caso de cuando uno redacta para diarios, donde puede poner varias proposiciones en una misma frase. El motivo no es gramatical, el motivo tiene que ver con el medio de comunicación. No es lo mismo comunicarse oralmente que hacerlo por la vía escrita. En la vía escrita uno tiene la oportunidad de releer si hay algo que no interpretó. En el caso de la comunicación oral, la posibilidad de volver a escuchar lo que dijo para interpretarlo mejor se desvanecen, más allá de que ahora existe la posibilidad, como la que estamos utilizando, de la grabación. Pero en el lenguaje oral generalmente utilizamos frases simples en las cuales encontramos una proposición y nada más que una proposición por oración. Aquí paramos un segundito y vamos a la segunda parte.